Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. Soy Ricardo y soy presidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Mi nombre es Scarlett Tamayo y tengo 18 años. Mi nombre es Diego, soy parte de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Soy Michelle Topa, tengo 18 años. Hola, mi nombre es Matías Maña. Soy Lorena Bona y tengo 17 años. Fue la primera vez que participé en una movilización tan grande. En realidad fue la primera vez que participamos, que tuvimos una experiencia de esa magnitud y a nivel nacional. Creo que en el tiempo de Correa hubieron movilizaciones, pero no de esta magnitud. No creo que en la última etapa haya un antecedente igual. Han habido sin lugar a dudas importantes peleas, importantes luchas, el propio paro del pueblo, las propias marchas por el agua, la lucha del Yasuní, que tuvo expresiones importantes de pelea. Pero sí me parece que el levantamiento indígena popular de octubre del año pasado marca un antes y un después en la lucha social en el Ecuador. La desigualdad, la corrupción que existe en el país me motivó más que nada, me motivó el ver los barrios populares de Quito, los sectores sociales se aglutinaron y pudieron luchar. Teníamos en cuenta que las medidas del gobierno de Moreno iban a afectar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros camaradas. Un decreto que hacía daño tanto a los pueblos populares y iba a afectar tanto a los estudiantes como a los trabajadores, a todos los sectores. Que nos preocupaba, ¿no?, a los jóvenes, que nuestros padres se les iba a acrecentar el tema de la carestía de la vida. Del decreto 883 que obviamente afectaba a todo el pueblo ecuatoriano, que encarecía la vida de los estudiantes, que encarecía la vida de nuestros padres. Pero también fue en defensa de la educación, del ingreso a la universidad, del empleo. Pese al estado de excepción, pese a la represión de la policía y el ejército, aquí estamos y vamos a seguir en la lucha hasta echar abajo la política neoliberal de Lenín Moreno. No tenemos miedo ni a la policía, ni al ejército, ni al Estado burgués que reprime a la juventud y a los pueblos y que beneficia a los ricos y poderosos de este país con la autorización y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Por eso hacemos un llamado a que la juventud en todo el país siga en las calles para derrotar la política de Lenín Moreno, el Fondo Monetario y los ricos de este país. Los estudiantes en todo el país a que se movilicen en defensa de sus derechos, ya que como estudiantes nos afecta el alza de los pasajes, el alza de los combustibles. Esto traerá consecuencias como la reducción del presupuesto para la educación. Necesitamos los jóvenes ecuatorianos una educación libre, gratuita y de calidad. Nosotros organizamos con los estudiantes de aquí, de distintos colegios de aquí de Quito, como Colegio Montúfar, Colegio Mejía, Colegio Juan Montalvo, y Central Técnico y entre otros colegios que agrupamos, hicimos una asamblea para discutir y rechazar de manera unificada las medidas antipopulares del gobierno de Lenín Moreno. Nosotros como Esmeraldas, nosotros tuvimos una fuerte lucha continua y constante, donde nosotros como estudiantes, como juventud, como mujeres, nosotras nos organizamos y estuvimos presentes en toda la movilización de octubre. Bueno, aquí en Manabí la juventud sí hizo varias reuniones con jóvenes universitarios, jóvenes secundarios, hicimos algunos talleres sobre el tema de cómo iba a afectar el decreto 883 a la juventud y a todo el pueblo ecuatoriano. Eso dio fruto para que estudiantes secundarios del Colegio Olmedo, del Frente Revolucionario Estudiantil Olmedino, sí se unan a esta lucha. Yo soy de Cotopaxi y tanto en mi cantón nos movilizamos, hicimos una convocatoria a nuestros miembros de la juventud a ser partícipes de este levantamiento. Nos fuimos a Quito, vimos la realidad y como digo, fue un trajinar totalmente
viajamos en una camioneta incómodos, llovió, creo que todo fue por querer cambiar a nuestro país, cambiar esta sociedad. Quienes primero llamaron a un paro fueron los transportistas. Sin embargo, este sector, por sus propios intereses, rápidamente llegó a un acuerdo y se retiró de las calles. Quienes estuvieron en primera línea, quienes estuvimos en las principales ciudades, fueron los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios. El primer cerco de Quito fue roto por la Universidad Central, por sus docentes, por sus estudiantes, por sus trabajadores. Sin duda alguna, la presencia del movimiento indígena le dio la fuerza, le dio la potencia que llegó a tener el levantamiento, y tampoco podemos dejar de lado el importante aporte que hicieron sectores de mujeres organizadas, de artistas populares, de comunicadores, de estudiantes de medicina, de todas las ciencias médicas que fueron un puntal en la pelea, y también el papel de las barriadas. Evidente ver las fuerzas represivas desde el Estado. Eso fue como la chispa, un motor más de salir a defender obviamente a nuestros hermanos, a los indígenas, a los comerciantes, que obviamente entre otros, ¿no?, que estaban siendo atacados por estas fuerzas represivas del Estado. Estas generaciones aprendieron en días lo que en años nos había negado el poder, la represión y la violencia del Estado. Aprendimos y recuperamos, en el caso de los pueblos del Ecuador, el valor de la lucha como el mecanismo para transformar la sociedad, para conseguir derechos. También quedó nítidamente expresado cuáles son los enemigos del pueblo: los gobernantes, la policía, el ejército como fuerzas represivas del Estado, los medios de comunicación que responden a los grandes capitales y los grandes empresarios que buscan lucrar de la crisis, que después del paro, hoy en la propia pandemia, siguen buscando lo propio: hacerse ricos a costa del sufrimiento, de las lágrimas, de la sangre de nuestro pueblo. Hoy vemos que Lenín Moreno vuelve a liberar el precio de los combustibles aprovechándose de la emergencia sanitaria, corte del presupuesto a la educación en general y el presupuesto de la educación superior. Nos volveremos a movilizar. Pero la lucha va a continuar en las calles, con emergencia sanitaria o no, hemos estado en las calles luchando. Tenemos que derrotar en las calles y en todos los escenarios posibles a los enemigos del pueblo. Jóvenes, nos toca una ardua tarea, que es la de organizarnos y luchar por nuestro pueblo, luchar por las transformaciones sociales. Y pese a la pandemia, igualmente hemos salido a las calles a luchar. Nuevamente hay otras medidas que nos vienen afectando, que a propósito de la pandemia el gobierno ha aprovechado la pandemia para implementar estas medidas, y obviamente la lucha popular, la resistencia, el descontento social se ha manifestado en las calles. Y por eso, en resistencia a eso, pero también en una ofensiva, estamos obligados a continuar en la pelea. Estamos obligados a buscar todas las formas de lucha que estén a nuestro alcance. Octubre puede volver. Algo más grande que octubre debe ocurrir en este país para que se transforme radicalmente. Y en ese camino también tenemos nosotros que pensar en la posibilidad de que los sectores populares seamos gobierno. Bien, es una tarea pendiente, la posibilidad de construir un gobierno popular en el camino de tomarnos el poder, que es el objetivo histórico por el que estamos peleando. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de pasar. ¡Ya lo tienen, ya lo tienen! Con respeto. ¡Quita!